Toleraron y permitieron que esa marca se moviera. Dijeron, bueno, normalmente nunca lo permitiríamos, pero haremos una excepción aquí. Ahora, tu punto de referencia para lo que estás dispuesto a aceptar en tu mundo se ha desplazado. Y luego eso sucede una y otra vez. Pronto terminas con una Segunda Guerra Mundial o terminas con un 7 de octubre. Así que está sucediendo. El resultado espiritual de esto lo superaremos y llegará un momento en que miremos atrás. Tú y yo tendremos una de estas conversaciones y esto quedará atrás en nuestro espejo retrovisor. Y la pregunta es, ¿qué tipo de personas, qué tipo de sociedad hemos permitido que nos convirtamos? ¿Seremos víctimas del odio y del miedo? Me alegra darte la bienvenida de nuevo al programa, nuestro campeón recurrente, Greg Braden. ¿Cómo estás, Greg? Alex, me siento genial. Qué alegría verte. Estoy emocionado por este programa. Sabes que vamos sin guión, sin saber a dónde nos llevará. Y hay un mundo de información afuera esperando que abramos la puerta a comprensiones y significados más profundos. Y solo quiero decirte cuánto valoro la oportunidad de estar contigo y con tu comunidad. Tu comunidad es mi familia, así que hoy me uno a ti desde nuestro estudio a las afueras de Santa Fe, Nuevo México, y es hermoso. A finales de año, día soleado y frío. Es el momento perfecto para hablar. Pues, amigo mío, la razón por la que quería traerte de vuelta tan pronto, después de que hemos tenido dos conversaciones increíbles recientemente, es por los eventos que ocurrieron el 7 de octubre en Israel y lo que ha estado sucediendo en Ucrania durante meses y meses. Mi comunidad no deja de preguntarme, ¿cómo enfrentar esto desde un punto de vista espiritual? ¿Cómo manejar el dolor y el sufrimiento por el que están pasando las personas? ¿Cómo lidiar con simplemente la energía de lo que está sucediendo en el mundo en este momento? Porque parece que no hay mucha orientación, ni siquiera de los gobiernos y menos aún de líderes espirituales de otros lugares. Nadie parece querer hablar de esto. Y yo quería profundizar un poco más, no tanto en los detalles de los conflictos, sino más en estas ideas más amplias de lo que está pasando con la humanidad, por qué estamos atravesando esto, cómo enfrentamos este sufrimiento y así sucesivamente. Así que le paso la pelota a su cancha, Señor, y veamos a dónde nos lleva. Bueno, antes de empezar, necesitaré su permiso y el permiso de su audiencia. ¿Están de acuerdo? Si nos oponemos a las narrativas dominantes y si somos profundos, honestos, veraces y nos apegamos a los hechos en todo lo que vamos a discutir. Sí, y la gente dice eso al principio, pero cuando entramos en detalles, tengo que recordarles que dijeron eso. De acuerdo. Sí, es una conversación importante. Entonces mencionaste el 7 de octubre. Empezaré diciendo que estaba en un hotel en Londres, la mañana del 7 de octubre, una hora antes de subir al escenario y presentar ante una audiencia en vivo en una conferencia. Y no tengo televisión en Estados Unidos. No veo noticias, las transmisiones del hotel, en el desayuno, en los pasillos, en los restaurantes y en todo lugar. Estaban transmitiendo las noticias de lo que estaba sucediendo. Fue interesante, Alex, porque esas transmisiones eran del Medio Oriente, Asia y Europa. Debido a la diferencia horaria, era muy temprano para que los medios estadounidenses informaran sobre el ataque con musgo en Israel el 7 de octubre. Subí al escenario ese día y presenté ante una audiencia, sabiendo lo que estaba sucediendo, apenas comenzando a entender la situación y consciente de que mi audiencia no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y entonces, mientras más tarde en el día me puse al corriente. De toda esa información, algo se me hizo, evidentemente claro, y eso era que a la gente de los Estados Unidos de América no se le estaba permitiendo ver las imágenes y comprender la magnitud de lo ocurrido el 7 de octubre de la manera en que otras personas, en otras partes del mundo y otros medios, se nos permitía compartir esa información. Lo digo porque es importante. Vivir nuestras vidas basadas en la manera en que elegimos pensar sobre nosotros mismos, nuestra relación con el mundo.
Formamos nuestras opiniones, creamos nuestro relato, elegimos nuestras políticas, aprobamos nuestras leyes, todo basado en la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y los eventos del mundo. Quedó claro en Estados Unidos, en varios niveles diferentes, que ese relato estaba siendo dirigido, de forma muy específica. Basándose en esa dirección, muchas personas, especialmente los jóvenes en América, tomaban decisiones y mostraban apoyo, detrás de terror y organizaciones sin comprender verdaderamente la profundidad de lo que ocurría. Este es un ejemplo específico, Alex, y lo voy a utilizar para enlazar con la pregunta que hiciste. Todos somos víctimas de un tipo de guerra insidiosa que la mayoría de la gente ni siquiera entiende que está sucediendo. Estamos en guerra ahora mismo, en varios niveles. Hay una batalla ancestral entre el bien y el mal. Todos lo sabemos. Y se manifiesta de distintas maneras. Existe una batalla por nuestros cuerpos, la cual hemos presenciado en los últimos años en busca de la soberanía de los mismos. Además, se libra una lucha por nuestros pensamientos y creencias, manifestándose en aulas, libros y medios de comunicación. Y esa batalla nos informa de lo que creemos que es verdad sobre los eventos del mundo. Y es en base a esas creencias, entonces, que actuamos. Así que un par de cosas. Primero que nada, los noticieros no estaban mostrando las imágenes horribles y no son fáciles de ver de lo que pasó el 7 de octubre por elección de esas organizaciones de noticias. Y luego están los algoritmos de las redes sociales que han hecho casi imposible que la verdad de esos tipos de eventos se filtre debido a lo que llaman reglas y directrices comunitarias. Entonces, el efecto neto es que tenemos manifestaciones en campus universitarios, aquí en Estados Unidos, en todas nuestras noticias en este momento. Estamos viendo a jóvenes apasionadamente manifestándose en apoyo de una ideología de la que apenas entienden una fracción. Son apasionados, creo que son buena gente, quieren hacer lo correcto y se basa en información que en el mejor de los casos es incompleta. Parte de ella es desinformación. Parte de eso es desinformación. Sucede de manera constante. Está ocurriendo con el cambio climático, la guerra en Ucrania y las campañas presidenciales. No es algo nuevo, pero la razón por la que creo que esto es importante y cómo se relaciona con el siguiente nivel, el podcast de Alma, es porque hay una oportunidad ahora mismo. Alex, lo explicaré y luego podemos analizarlo más. Cuando conocemos la verdad, la horrenda verdad de las atroces atrocidades que ni siquiera podemos mencionar en este programa, ahora mismo. Pero la gente, si quiere saber lo que está sucediendo, está ahí fuera, está en la web oscura, está en fuentes de noticias alternativas. Cuando vemos lo que los humanos hicieron a otros humanos, es nada menos que pura, absoluta maldad. Si encontrara otra palabra, la usaría. No fueron crímenes contra personas. No se trataba de matar gente. La muerte de esas personas fue la última consecuencia, después de haber extraído tanto sufrimiento emocional, físico y psicológico como pudieron. Luego, la muerte es lo que sucedió después. Lo que he visto, y ni siquiera he visto, lo que muchos medios de comunicación tuvieron permiso de ver, hace que lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y en algunos campos de exterminio parezca insignificante en comparación, y sé que es difícil de creer en el siglo XXI. Esto es pura maldad. Y lo que está sucediendo ahora a través de la guerra de quinta generación es que esos eventos se están confundiendo con una conversación política sobre la gente de esa parte del mundo, sobre los israelíes, sobre los palestinos. Se están vinculando de una manera que promueve un pensamiento e ideología. Así que solo voy a empezar diciendo que los eventos del 7 de octubre tenemos que verlos como separados de esa conversación política y tenemos que condenar esa maldad. Tiene que haber un lugar en este mundo, en esta lucha fundamental entre el bien y el mal.
donde tracemos una línea y digamos, esto no puede tolerarse, no podemos hacer estas cosas, no aceptaremos estas cosas en nuestra sociedad. Y lo que es tan interesante es que a través de esta guerra de quinta generación, todos hemos sido llevados por un camino donde hacemos excepciones, Alex, y aceptamos cosas en nuestras vidas que nunca aceptaríamos normalmente en el día a día. Y decimos, bueno, somos buena gente, y extenderemos una rama de olivo, de aceptación y tolerancia. Y lo que sucede es que nos desviamos un poco del camino, de lo que es bueno y verdadero, y de lo que aceptamos en nuestras vidas. Pero eso se convierte en la nueva línea base normalizada, en lo que se tolera en nuestro mundo. Y luego de eso, algo sucede otra vez, y lo hacemos una y otra vez. Y muy pronto estamos tan lejos, hemos normalizado cosas en nuestra sociedad, que cuando nos volvemos y miramos atrás, digo, ¿en qué estábamos pensando? Así que en cuanto a los eventos del 7 de octubre, creo que lo que tenemos que hacer es, cada uno de nosotros se enfrenta a una elección en nuestro propio corazón y nuestra propia mente en términos de dónde estamos, con las atrocidades que se perpetraron y lo que se necesita hacer ahora. Aquí es donde el elemento espiritual, este es uno de esos hermosos lugares donde la espiritualidad se hace presente en nuestra vida cotidiana, porque esos eventos han desencadenado un impulso global ahora y lo que está sucediendo en respuesta al 7 de octubre. Entre naciones, a nivel político, en las Naciones Unidas, en las salas de estar de la gente, en nuestra sociedad, en los campus universitarios, en las capitales de nuestros países, las protestas, los disturbios, todo lo que surge de esto, vamos a superarlo. Lo superaremos. Aquí está el componente espiritual, Alex, el componente profundamente espiritual. Lo que tenemos que decir es que nos convertimos en presencia de ¿qué ha traído el mundo a nuestro umbral? ¿Qué permitimos? Que un mal puro y sin adulterar se manifieste de la manera en que lo hizo. ¿Qué permitimos que ese mal nos haga? ¿Y cómo respondemos a ese mal? Aquí es donde surge la controversia y muchas de las conversaciones más difíciles. Y me sorprende la falta de respuesta de nuestros líderes espirituales, nuestros gurús, personas a quienes hemos crecido, escuchando. Porque es fácil ser espiritual cuando todo va bien. Es fácil ser espiritual y trabajar con la ley de la atracción y todos los principios del libro, el secreto y todo eso, cuando todo va bien, cuando la vida se complica. ¿Qué tan bien nos sirven esos principios para ayudarnos a navegar lo que ahora está al frente y en el centro de una manera saludable? ¿Cómo superamos esto de una manera saludable? Y mientras observo, y muchos de estos son mis amigos y colegas, he hablado con algunos de ellos, y están pasando tres cosas, Alex. Primero, algunos tienen miedo de hablar. Simplemente tienen miedo porque no quieren ser cancelados por sus opiniones. Temen cómo reaccionará su comunidad, en primer lugar. En segundo lugar, lamentablemente, algunos amigos han descubierto que sus prácticas espirituales les han fallado. Por falta de una mejor expresión, debo decir que es porque las prácticas son superficiales en el sentido de ser solo para momentos favorables, aunque siguen siendo buenas personas y han actuado con sinceridad. Ahora, sus sistemas de creencias se ponen a prueba y sus principios espirituales no les ayudan. Y, en tercer lugar, he conversado con queridos amigos y colegas que afirman, no quieren tomar partido, quieren mantenerse neutrales y no quieren comunicar nada. Y algunos de ellos dicen que es tan intenso que simplemente irán a la playa a hacer yoga. No pueden manejarlo. No pueden manejarlo. Ninguna de esas actitudes es correcta, incorrecta, buena o mala. Y no se trata de señalar errores en la gente. Es una evaluación sincera, honesta y basada en hechos. ¿De dónde estamos? Si nuestros sistemas de creencias no nos sirven en tiempos difíciles, entonces, ¿de qué sirven? Esa es mi opinión. Así que
Aquí está mi postura al respecto. El mal que se ha perpetrado no puede prevalecer. Y creo que hemos superado el punto de solo condenar ese mal con palabras. Debe haber acción. Y estamos viendo acción, una acción muy controvertida. La cuestión es, y algunos dicen que esto es hilar fino. Lo que voy a compartir con ustedes en nuestra comunidad, creo, es la clave. No es hilar fino, es el meollo de lo que nos atañe. ¿Qué permitimos que el horror de esos eventos nos haga? ¿En qué nos convertimos? ¿Hacemos lo que es necesario para enfrentar ese mal desde el lugar del amor en nuestros corazones por lo que sabemos? ¿Es posible? ¿O hemos sucumbido a los instintos más primarios de odio, venganza, ira y miedo? ¿Y es eso lo que está impulsando la acción? Por eso la gente dice que es hilar fino. Dicen, está bien, Greg, si hay una guerra y la gente muere, la gente muere. ¿Qué diferencia hace? Sí, en el nivel tridimensional, la gente morirá innecesariamente y el sufrimiento será innecesario. Creo que los civiles siempre deberían estar. En mi opinión, los civiles deben quedar fuera antes de que los militares actúen. Hay una conversación al respecto. Así que habrá muertes. Aquí está el punto. ¿En qué nos convertimos al enfrentar ese mal? Conozco gente de ambos bandos, personas tan llenas de... Han sucumbido a la guerra de quinta generación y ahora tienen instintos primarios de la ira y la rabia. Los cambia. Se han transformado desde antes de este evento. Esto debemos cuestionarnos al reaccionar ante la información. ¿Nos hemos convertido en algo? ¿Hemos traicionado nuestra esencia más auténtica? ¿Nos hemos convertido en algo que jamás elegiríamos ser en 1 millón de años? ¿O podemos mantener nuestra conexión con el amor y lo bueno de este mundo y reconocer que no hay lugar para el mal y enfrentarlo, sin caer al nivel al que ese mal quiere arrastrarnos? Así que voy a detenerme un momento para desglosar eso. Quiero preguntarle a Alex, ¿tiene sentido si lo digo de esa manera? Tiene sentido, tiene todo el sentido, porque, como sabes, las primeras imágenes que me vienen a la cabeza son, bueno, la pregunta que siempre se hace como, ¿cómo pudo alguien como Hitler movilizar a todo un país para cometer esas atrocidades? O Mussolini con Italia, o en Japón, o incluso Castro en Cuba, donde, ¿sabes cómo puedes movilizar a un país entero para hacer cosas que van tan en contra de su naturaleza, solo para terminar como creo que al final de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán miró a su alrededor como diciendo, Dios mío, ¿en qué nos hemos convertido? Se detuvieron y dijeron, y luego en Italia fue lo mismo, y se desquitaron con Hitler y Mussolini para decirlo. Empiezas a mirar y te preguntas, ¿en qué me he convertido? Por esta ira y por la información que me dieron, y si no me falla la memoria, y corríjanme si me equivoco, alguien como Hitler llegó al poder porque la gente estaba perdiendo dinero. Su dinero no valía nada. Y entonces necesitaban crear un nuevo villano. Y dijeron, oh, son los judíos. Y todos como que, claro, ellos son. Y así es como son todas las guerras. Deshumanizas al otro bando hasta el punto en que está bien, no importa realmente, porque no son realmente humanos. Esa deshumanización es tan peligrosa. Al ver videos de ambos bandos en Ucrania, noto la complejidad. En Israel, ¿cierto? Sí, en el... Al final del día, todos solo quieren vivir una vida feliz y segura, seguir sus sueños, amar a sus seres queridos, igual que tú. Y así que me encanta lo que dices, ¿en qué nos convertiremos a través de esto? Y creo que eso es algo tan importante que la gente que escucha debería entender. Este es el podcast del alma de siguiente nivel. Aquí estamos para tener esta conversación. Aquí emergen los principios espirituales más profundos. Todos somos puestos a prueba, no en vano. En el campo de batalla, la lucha entre el bien y el mal arde desde que llegamos a esta tierra. Lo que ahora es diferente es que hay nuevas herramientas para facilitar esa batalla.
tecnología, redes sociales, algoritmos, inteligencia artificial. Son herramientas que nunca antes habíamos tenido, y por eso están elevando esta lucha. De nuevo, guerra de quinta generación. Permíteme decir un par de palabras sobre esto. En una guerra convencional, mencionaste la Segunda Guerra Mundial. Típicamente, lo que sucedería es que el término se llamaba ablandamiento. Así que el enemigo era ablandado con aviones lanzando bombas, misiles, de todo desde la distancia para minimizar las bajas del ejército invasor y luego el ejército invasor entraría. Ese principio se aplica en este momento. Hay una batalla por nuestros pensamientos. Hay una batalla por nuestro planeta, la geoingeniería. Y sé que has tenido invitados que han hablado de eso. Hay una batalla entre el bien y el mal, y de eso estamos hablando ahora. En la guerra de quinta generación somos ablandados a través de la batalla en nuestra mente, la batalla en nuestro corazón. Es una guerra psicológica, antes de que la guerra cinética siquiera comience. La guerra cinética es cuando llegan las elecciones. La guerra cinética puede ser con tropas en el terreno, y hay un esfuerzo concertado. Dudo porque no sé qué tan profundo queremos adentrarnos en ese agujero de conejo, pero hay un esfuerzo concertado para rehacer el mundo, y creo que todos sabemos eso a través de las políticas y principios que se están implementando, muchos de ellos. El objetivo es implementarlos antes del año 2030, en los próximos 7 años, lo que requeriría un nivel de ingeniería social y una magnitud de cambio social que nunca hemos visto antes en nuestras vidas. Hay una urgencia para cambiar nuestro mundo. La guerra de quinta generación está desempeñando un papel poderoso en ello. Hice un video completo sobre esto en mi canal de YouTube. Si la gente quiere profundizar y ver los diferentes dominios de la guerra, el punto es que ahora se está librando la batalla entre el bien y el mal. Estos eventos han sucedido. Hubo un tiempo en que creo que podrían haberse cortado de raíz, Alex. Sinceramente creo que hubo un momento en que, si hubiéramos atendido las señales, si nos hubiéramos respetado mutuamente, a través de nuestros corazones y comunicación, escuchando las necesidades, metas, deseos y sueños de todos los involucrados, creo que podríamos haber evitado lo que ocurrió el 7 de octubre. Lo mismo sucede con la Segunda Guerra Mundial. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo eventos previos que pudieron haberse cortado de raíz muchas veces, ¿verdad? La gente desvió la mirada, miró hacia otro lado, toleraron y permitieron que esa marca se moviera. Dijeron, bueno, normalmente nunca permitiríamos esto, pero haremos una excepción aquí. Ahora, tu punto de referencia para lo que estás dispuesto a aceptar en tu mundo se ha desplazado. Y luego eso sucede una y otra vez. Pronto terminas con una Segunda Guerra Mundial o terminas con un 7 de octubre. Eso sucede. El resultado espiritual, de esto saldremos, y llegará un momento en que miremos atrás. Tú y yo tendremos una de estas conversaciones, y esto quedará atrás en nuestro espejo retrovisor. Y la pregunta es, ¿qué tipo de personas, qué tipo de sociedad hemos permitido que nos convirtamos? ¿Seremos víctimas del odio y del miedo? ¿Y nos rebajaremos y nos permitiremos pensar en nuestra vida cotidiana de la manera en que la gente está pensando, en respuesta a lo que sucedió el 7 de octubre? Y esta es una diferencia muy poderosa, muy fundamental. Hay una enorme diferencia si estás en guerra. Hay una enorme diferencia entre ir a la guerra y quizás quitar vidas que suceden en la guerra por el amor a lo que conoces. Es bueno y verdadero y hermoso y la luz del mundo, que sabes que es posible. Hay una enorme diferencia entre eso e ir a la guerra por el odio que se ha encendido dentro de ti, el miedo a lo que pasa si no haces estas cosas. Y ceder ante esos instintos primitivos y oscuros, potenciales humanos, y permitir que eso se convierta en parte de tu vida, parte de tu sociedad también. Todos estamos siendo puestos a prueba, cada uno de nosotros, cómo respondemos a lo que está sucediendo. Y aquí es donde se vuelve insidioso,
porque solo podemos responder basados en lo que creemos que es verdad, lo que sabemos. Y todos nosotros somos víctimas de la guerra de quinta generación porque todos estamos sujetos a las imágenes y las narrativas que se nos permite ver, a menos que tomemos la iniciativa de hacer el trabajo, de profundizar, de mirar medios alternativos y de buscar más información de la que recibirías de tu red de noticias por cable favorita, canal. Creo, con todo lo que estás diciendo, Bruce Lipton, quien ha hablado sobre la programación desde temprano, solo podemos enfrentar el mundo basados en la programación y el filtro que se nos ha impuesto. Esto puede ser por nuestros padres, nuestra comunidad. Esa es la programación temprana, pero luego, esa programación continúa en la edad adulta a través de los medios, redes sociales, las películas, la televisión, todo tipo de lo que consumimos, libros, cualquier tipo de medio que consumamos, seguirá realizando esa programación. Así que es muy difícil para las personas que tienen una visión del mundo, que este grupo de personas, porque mis padres dijeron que este grupo de personas nos hizo esto, esto y esto. Y estas películas que vi decían lo mismo. Y también estos libros decían lo mismo. Siempre habrá algo para reforzar lo que ya crees. Pero lo que es más importante es buscar información en contra de tu punto de vista, en contra de tu programación para ver el otro lado. Y siempre veo que cada vez que estas situaciones se presentan ante mí, siempre lo veo como que no importa cuánto puedas odiar a alguien o herir a alguien o a qué tipo de grupo, al final del día, son seres humanos que quieren las mismas cosas que tú quieres. Quieren amor, buscan refugio, desean un camino seguro para seguir sus sueños, refugio, comida, comida limpia, una manera de perseguir sus sueños. Todos, cada uno de nosotros en este planeta, sin importar dónde vivamos, deseamos esas cosas. Así que con toda esta nueva tecnología mencionada, incluyendo las redes sociales, ese algoritmo tiene sin emoción. Simplemente hace lo que está programado para hacer. Así que si veo un video de Greg Braden y veo dos o tres más, me van a seguir ofreciendo probablemente más videos de Greg Braden si sigo viéndolos. Y te adentras en el agujero de conejo de Greg Braden, lo mismo. Ves un episodio de Next Level Soul, probablemente te daré otro y luego otro. Así que puede usarse para cosas, entre comillas, buenas, cosas positivas en el mundo, porque ese algoritmo es lo que ha ayudado a que el programa crezca, tanto como lo ha hecho. Pero si te adentras en el agujero de conejo equivocado y sigues siendo alimentado sin darte cuenta de que te están alimentando, reforzando ese mismo relato una y otra vez, tu visión del mundo es tan limitada y es como una pequeña cámara de eco. Eso sucede en la política, sucede con la salud y la nutrición, sucede con el mundo, el clima, sucede con todo. Tienes que abrir tu mente a otras posibilidades y no solo ver lo que tienes enfrente, sino buscar otros puntos de vista. ¿Está de acuerdo, señor? Estaría de acuerdo, al 1,000,000%. Y por eso te agradezco tanto. Programas y podcasts para el alma de otro nivel. Mucha gente en Estados Unidos no se da cuenta de esto. Nuestros medios están regulados. Hay 6 grandes corporaciones que poseen más del 90% de los medios, y eso incluye periódicos, revistas, radio, programas de charla, así como televisión. Y lo interesante es que algunas de esas corporaciones poseen 2 noticieros que parecen opuestos. Uno de ellos será liberal, el otro conservador, pero ambos son propiedad de la misma corporación. Esas corporaciones tienen narrativas que les benefician financieramente, económicamente, políticamente. Muchos de ellos están muy motivados políticamente, y así esas narrativas se dirigen a los presentadores de noticias que conocemos, amamos y confiamos. Hemos invitado a estas personas a nuestras salas. Si tienes una televisión, durante años les hemos confiado en los buenos
y en los malos momentos. Se les impone una narrativa. Y lo interesante, y quizás alguna vez has hecho un pequeño experimento con esto, cuando hay noticias de última hora, ve a cualquiera de las cadenas de televisión por cable y observa cómo lo están reportando. ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué palabras utilizan? ¿Qué lenguaje? Ahora, cambias a otro canal y están usando exactamente las mismas frases, exactamente las mismas palabras. Vas a un canal, ahora que crees que está en el otro extremo del espectro, y están utilizando el mismo lenguaje y las mismas palabras, porque todo se está reduciendo. Está siendo impulsado a través de enfoques económicos y políticos de esas 6 corporaciones principales. Hay medios de comunicación independientes que están ahí fuera y están creciendo. Hay más ahora de los que había antes. Pero tienes que ponerle realmente empeño, Alex. Tienes que querer encontrar otras perspectivas y tienes que buscarlas. Y aún tengo que encontrar alguna cadena principal de noticias por cable que sea 100% precisa, porque todo se basa ahora en un estilo de noticias que se llama comentario. No sé si recuerdas cuando yo era niño, allá en el Walter Cronkite se esforzaba al máximo por mantenerse objetivo. Fue un gran momento cuando no pudo contenerse y lloró. Cuando anunciaron la muerte de Kennedy, se quitó los lentes, se cubrió los ojos con la mano y lloró en la televisión nacional. Eso era inaudito. Era algo que nunca había sucedido porque rompió su objetividad. Eso fue lo que pasó, pero también mostró su humanidad y fue un momento muy difícil. En el mundo y en Estados Unidos, hoy todas nuestras noticias obtenemos las imágenes, pero los medios sienten que necesitamos a alguien que nos diga qué pensar sobre esas imágenes. Y eso es un periodismo muy distinto. Así que ese periodismo está dirigido a través del lente de esas narrativas de esas 6 corporaciones que tienen intereses, a veces no necesariamente en nuestro interés, en nuestro mejor interés. Por eso esta conversación es difícil, porque la gente, creo, en general, es buena, son apasionados. Ves a los estudiantes en campus de la Ivy League apoyando a la organización terrorista que cometió las atrocidades más horribles. Y luego ves las entrevistas donde se les pregunta a los estudiantes sobre las atrocidades. Alex, y lo que dicen es que esas atrocidades nunca ocurrieron. O si ocurrieron, pues, ¿por qué no las hemos visto? Dicen que es solo un relato exagerado de que nunca sucedieron porque nunca hemos visto las fotos. Bueno, ellos nunca han visto las fotos basándonos en los primeros minutos de lo que hablamos en este podcast. Primero, los medios estadounidenses no tienen permitido mostrarlas. Segundo, aunque pudieran, los algoritmos de las redes sociales bloquearían esas imágenes porque son absolutamente horrorosas. Son peores que una película de Hollywood, de muerte y destrucción, porque las personas no están muertas, están vivos. Las atrocidades se cometen contra personas vivas y la muerte es el resultado final. No se busca matar, sino causar máximo sufrimiento. No estamos preparados para presenciarlo. Nuestra sociedad no está lista. Nuestros cuerpos. Es difícil para ellos ver esas cosas, Alex. No digo que todos deban hacerlo, porque una vez que las ves, no puedes dejar de verlas. Si estás en un estado emocional o psicológico, donde no puedes separarlas, y encuentres sentido en ello, probablemente es mejor no verlo. Así que no estoy diciendo que esto deba difundirse en las noticias nacionales. Lo que estoy diciendo es que nuestro país está siendo desgarrado y nuestra sociedad e incluso nuestras familias, en la mesa familiar, donde los jóvenes ven un tipo de noticias, los adultos ven otro, y tienen opiniones diferentes porque ambos creen que lo que vieron es la verdad. Esto es guerra de quinta generación. Es guerra psicológica y es muy efectiva. Así que eso está sucediendo en ese nivel. Para mí, estoy mirando más allá de eso en un nivel muy, muy profundo. Estamos viviendo una época sin precedentes en la historia de nuestra civilización, de cualquier civilización registrada. Estamos experimentando la convergencia de múltiples ciclos, en los que nuestra sociedad no piensa en términos de ciclos.
Estamos viviendo una convergencia de ciclos climáticos, económicos, de conflictos. Compartí con la ONU, Bruce Lipton y yo estuvimos en la ONU hace unos años y les hablé sobre los ciclos de conflicto. Y ellos, ¿qué quieres decir? ¿No es el conflicto espontáneo? ¿No ocurre simplemente cuando ocurre? Puede ser, pero si observas las guerras, cuándo comienzan, cuándo terminan, están en los picos y valles de las ondas senoidales, que se vinculan directamente con influencias cósmicas, como los ciclos solares, como los ciclos magnéticos de la Tierra. Y estamos en uno de esos ciclos ahora mismo, donde somos vulnerables. A los conflictos no significa que debamos tener conflictos. Significa que somos más susceptibles. Pero también es una oportunidad, si sabes eso, para convertirnos en excelentes oyentes, para escuchar otras ideas, para estar abiertos a nuevas formas de pensar. Y lo hermoso es que en los picos y valles de estas ondas senoidales no solo encontramos el inicio del conflicto, sino también las mayores oportunidades para la paz. Literalmente estamos viviendo la mayor oportunidad para la paz en este momento debido a dónde están estos ciclos. Pero eso depende de que reconozcamos los ciclos y la oportunidad. De lo contrario, cedemos y estamos viendo cómo se desarrolla. Cedemos a estos impulsos primarios de resolver nuestros problemas a través del conflicto. Y todo eso está sucediendo ahora. Esos ciclos están convergiendo. Y como seres espirituales, todos nuestros sistemas de creencias están siendo puestos a prueba y podemos ver qué funciona y qué no. Lo que no funcione, dejémoslo de hacer. Y lo que sí funcione, pues unámonos y hagamos mucho de eso. Y el corazón es clave para todo esto. Lo que acabas de decir hace unos momentos está completamente acertado. Pero aquí es donde el corazón es tan poderoso, Alex. Ya lo discutimos en un podcast anterior. El cerebro es un órgano de polaridad, con hemisferio izquierdo y derecho. Todos lo sabemos, porque es así. Si interpretamos los eventos del mundo a través de nuestro cerebro y sus hemisferios, este actuará como siempre. Verá esa impolaridad. Verá lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, el éxito y el fracaso, lo valioso y lo que no lo es. Hacemos eso en nuestras relaciones, lo hacemos con la salud de nuestro cuerpo, lo hacemos con nuestros amigos y lo hacemos con los eventos globales. El corazón no es un órgano de polaridad y la red neuronal que se descubrió en el corazón en 1991, reportada en 1994, de la que hablamos en podcasts anteriores, me resulta tan interesante. Este es uno de esos momentos en que la ciencia y la espiritualidad se unen de una manera realmente hermosa, porque nuestros ancestros siempre nos dijeron que el corazón era la clave. Ahora sabemos que al interpretar los eventos de la vida a través de la red neuronal de nuestro corazón en lugar de nuestro cerebro, nuestro corazón no ve la polaridad, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo valioso, lo que no lo es. Ve los eventos objetivamente por lo que son. Y desde ese lugar objetivo podemos tomar decisiones saludables sobre la mejor manera de avanzar, en lugar de caer en los bucles del ego. Esto es de lo que trata el ego, el cerebro izquierdo y derecho, en lugar de caer en esos bucles del ego que solo nos vuelven locos a todos. El corazón no cambia lo que sucede. Nos da la fuerza para considerar de manera objetiva lo que ha sucedido en el mundo y seguir adelante de la mejor manera posible, de la forma más saludable. ¿Crees que por eso estamos pasando por todo esto ahora mismo? Como especie, como conciencia colectiva, tenemos que pasar por toda esta guerra y dolor y sufrimiento en este momento de la vida para tomar esa decisión. ¿Realmente nos lo están restregando en la cara? Esto es algo que me apasiona. Muchos de nuestros espectadores saben que soy científico. Tengo un título en ciencias, especializado en ciencias de la Tierra, mi grado en ciencias de la Tierra y experiencia como científico senior en sistemas informáticos durante la Guerra Fría, observando lo que sucedía detrás de bambalinas. Fue un tiempo aterrador en la historia mundial. Comencé a estudiar la historia, en general, más allá de la Guerra Fría. Lo que descubrí, Alex,
Aún no lo entiendo completamente. Reconozco que nosotros, los humanos, parecemos a experimentar lo que no queremos antes de saber que no lo queremos. Más bien, en lugar de declarar lo que sí queremos y poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestro tiempo y nuestra energía en alcanzar esas cosas, es como si fuéramos colectivamente ratones en un laberinto y recorremos este camino y decimos, oh, la Primera Guerra Mundial, pues no queremos guerra mundial. Entonces volvemos y probamos algo diferente. La Segunda Guerra Mundial, pues no queremos guerra mundial. Tuvimos que tener dos guerras mundiales, tuvimos que tener múltiples holocaustos y decimos, pues no queremos eso, pero hemos aprendido, porque aquí estamos, al borde de la Tercera Guerra Mundial, presenciando un holocausto que se desplegó el 7 de octubre, exactamente lo que eso significa. Entonces, ¿tenemos que hacer eso? Mi sensación es que no, pero la mayoría de la gente no sabe que tenemos una opción. Y esto es de lo que tratan nuestras tradiciones espirituales más antiguas y preciadas y las religiones del mundo. Nuestra relación con esta elección. Podemos elegir un mundo de paz y armonía. Parece que tendremos que estar cerca de perder ese mundo. Creo que estaremos muy cerca, pero no creo que suceda. Creo que prevaleceremos. Y tengo razones muy sólidas basadas en la ciencia, así como razones espirituales, además de razones basadas en ciclos y líneas de tiempo de las que no hemos hablado. Creo que la verdad, la luz, la honestidad prevalecerán y creo que experimentaremos mucho sufrimiento para llegar a ese lugar. No creo que sea necesario. Parece ser la manera en que aprendemos. Lo que me resulta tan interesante. Hubo un momento, simplemente lo dijimos, esto, aquello, podríamos haber evitado. Lo que sucedió el 7 de octubre. Hubo un tiempo en que eso se podría haber evitado mediante diálogo, un diálogo sincero, de humano a humano. Pero no fue así. Y ahora estamos en esto. Y la única manera de salir es atravesándolo. Tenemos que pasar por, al menos, esta iteración, porque ya ha comenzado. Ya estamos en esto. Y creo que esto es lo que nos concierne a todos. Nos concierne a las naciones del mundo, a los líderes del mundo. ¿Qué tipo de naciones nos convertimos? ¿Qué tipo de líderes nos convertimos? ¿Qué tipo de individuos nos convertimos? ¿Hacemos lo que se debe hacer? Tenemos que enfrentar este mal de frente y decir, no hay lugar para este nivel de maldad, esta maldad en nuestro mundo, en nuestras vidas. No lo toleraremos. Podemos hacerlo desde el amor, por reivindicar lo bueno del mundo, en lugar del odio y el miedo a lo que sucederá si no lo hacemos. Una diferencia poderosa, muy poderosa. Muchas personas. Dije eso en uno de mis canales de YouTube y la gente se resistió. Dijeron que estaba dividiendo cabellos otra vez. Lo mencioné. Dijeron, ¿qué diferencia hace a nivel del alma? Hace toda la diferencia del mundo. Cuando dejemos este mundo al final de este ciclo y ya no estemos en estos cuerpos, si hemos de creer. Lo que la mayor ciencia del mundo moderno sugiere, lo que la espiritualidad de nuestros ancestros sugiere y lo que nuestras más profundas creencias espirituales nos han llevado a aceptar, es lo que hemos afinado. Nuestra espiritualidad para convertirnos, eso es lo que viaja con nosotros. Eso es el fruto que cosechamos al final de este ciclo de vida. La forma en que alcanzamos ese fruto marca la diferencia. Creo que todos tenemos guerreros dentro y momentos en los que debemos luchar. Luchamos en la Segunda Guerra Mundial. Si no lo hubiéramos hecho, hoy viviríamos en un mundo muy distinto. Estamos en ello ahora. Tenemos que luchar. Pero debemos luchar desde un lugar donde la guerra no traicione nuestra esencia, no nos transforme en algo ajeno. Es un concepto grande, Alex. Lo sé, mucha gente está realmente enfrentando lo que eso implica en sus vidas. ¿Crees que la razón por la que dijiste antes que parece como especie que necesitamos sentir el fuego antes de entender que nos quema para que suceda es eso? Una programación primaria de sesgo negativo, porque escuchamos y prestamos más atención a si el tigre está junto al río nos va a matar que, oh, unicornios, de todo el ruido en el mundo, te enfocas primero en lo negativo porque es un instinto de supervivencia.
¿Crees que esa es una de las razones por las que necesitamos descubrir primero el dolor antes de avanzar? No nos interesa eso. Bueno, es una gran pregunta y creo que se remonta al primer día, al día en que aparecimos en este planeta. Vivimos en un mundo de polaridades y en esa polaridad todas las cosas son posibles. La cuestión es, ¿con qué nos identificamos más? Desde una perspectiva cuántica, todas las posibilidades existen en el caldo cuántico como potencial. Cuando colapsamos esos potenciales y los traemos a la realidad de nuestra vida cotidiana, pasamos de un potencial escalar a una realidad vectorial. Es como lo diría un científico. Se basa en lo que hemos llegado a ser, en lo que le estamos dando a ese campo para trabajar. Si el campo siempre está reflejando lo que es que nosotros afirmamos ser verdad en nuestros corazones y lo que dice. Y este es uno de los principios espirituales más poderosos, Alex. Debemos convertirnos en nuestras vidas en lo que elegimos experimentar en el mundo. Debemos convertirnos aquí dentro en lo que queremos que ese campo cuántico nos muestre allá afuera. Entonces, si buscamos amor y deseamos ser amados por otros, ¿cómo lograrlo? Si aún no hemos hallado ese amor propio, es un ejemplo de cómo, al nutrirlo, estamos alimentando el campo. Y este campo puede reflejarnos eso. Una analogía sería como si ese campo cuántico fuera el Internet y lo que en nuestro corazón está el algoritmo. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que estamos desarrollando? Estamos desarrollando un algoritmo de amor, de respeto propio, de valoración personal. Y si es así, ese algoritmo traerá oportunidades para reforzar eso una y otra vez. Vivimos en una sociedad donde nos han enseñado que somos víctimas impotentes, que somos malas personas, que somos una mala nación, que en las universidades nos enseñan que somos víctimas impotentes ante las enfermedades, que necesitamos algo externo porque no tenemos lo que necesitamos y no somos dignos de esas cosas. Si creemos eso, y esa es la programación de la que hablabas hace unos momentos, si ese es el programa, desde el vientre hasta los primeros 7 años de vida, entonces no deberíamos sorprendernos si el campo simplemente nos está devolviendo eso. El campo es neutral, nos devuelve lo que le damos. Si alimentamos al campo con programas de victimización y nos sentimos indignos, el campo nos brindará oportunidades para validar esas creencias. Si, por otro lado, podemos amarnos verdaderamente a nosotros mismos, y la forma en que se expresa ese amor es honrando el regalo de la vida, el regalo de nuestros cuerpos, todo. Quiero decir, sencillo. Cada momento de cada día, Alex, tomamos decisiones que afirman o niegan la vida en nuestros cuerpos, a un nivel muy fundamental. ¿Qué elegimos para nutrir nuestros cuerpos al comer? Algo tan simple como la comida que consumimos diariamente. ¿Se acerca a su estado natural y ofrece la mejor calidad nutricional? ¿O es una amalgama de productos químicos en una planta sin ver la luz del sol? Estas son dos alternativas, Break Time 0.53 muy reales que nos encontramos en nuestro día a día. Todos debemos hacer excepciones. Si estás en un avión a 11.887 metros de altura durante 14 horas y solo tienes una barra de chocolate, es suficiente. Agradezco tenerla. Eso. Galletita de pechuga que te dan. Lo miré una vez, vi los químicos y dije, ah, sí, mejor no repetir eso. Pero allá arriba sabe bien. Sí lo hace. No soy tan estructurado. Me hago una promesa. Hagámoslo desde una perspectiva espiritual. La mayoría de sus espectadores tienen un público muy sofisticado y bien educado. Por eso me encanta compartir con ustedes, ya que podemos tener estas conversaciones. Creo que la mayoría en la audiencia conoce a los antiguos esenios, Esen, la secta misteriosa que surgió 500 años antes de Jesús.
La madre de Jesús era Nacena. Jesús, Esenio. Los rollos del Mar Muerto fueron escritos o transcritos por esenios. En los evangelios esenios, hay evangelios excluidos de la Biblia cristiana basados en tradiciones esenias. En bibliotecas del Vaticano y disponibles para, puedes buscar en Internet, puedes encontrar. Hay una conversación, un diálogo en el que el Maestro Jesús, no como figura religiosa, sino como hombre sabio, está con un grupo de personas y le preguntan, ¿con qué debemos nutrir nuestros cuerpos? Ahora podrías enumerar todas las cosas buenas y las malas, y la carne roja y el tofu, y podrías hacer todo eso. Su principio es tan poderoso. Lo aprendí temprano en mi vida y lo he aplicado todos los días desde entonces. Él simplemente dijo esto. Dijo, las fuerzas que roban la vida de tu comida también roban la vida de tu cuerpo. Y las fuerzas que dan vida a tu comida también dan vida a tu cuerpo. Por lo tanto, elige las fuerzas que le den vida a tu cuerpo. Y ese es un principio de hace 2000 años. No podría estar más acertado. Lo que él está diciendo, lo que le haces a la comida, que destruye esa comida, la forma en que se cocina, la forma en que se prepara, los químicos, los aditivos, el calor, eso destruye la comida, va a destruir tu cuerpo. Exacto. No podría ser más claro, pero las cosas que permiten que tu comida esté viva, que mantienen esos nutrientes intactos, eso es lo que va a mantener tu cuerpo intacto. Y es un principio antiguo, pero no obsoleto. Y esto es solo un lugar, un pequeño ejemplo, en nuestra vida cotidiana, donde elegimos afirmar o negar la vida en nuestro cuerpo. Elegimos afirmar o negar la vida con el lenguaje que usamos, los patrones acústicos que creamos con nuestro diafragma y cuerdas vocales reflejan nuestros pensamientos y emociones más íntimas, impactando directamente en nosotros y en quienes nos rodean. Las palabras son poderosas. Las palabras tienen significado. ¿Cómo elegimos vernos a nosotros mismos en relación con los demás? Solo doy ejemplos para respaldar la afirmación. Cada momento de cada día tomamos decisiones que afirman o niegan la vida en nuestro ser. Esto es lo que nos incumbe. Esta es una batalla espiritual profunda entre el bien y el mal. Y la forma en que reaccionamos al 7 de octubre, a lo que sucede en Ucrania, en los campus universitarios o en la oficina, en el aula. Muchos de nosotros, Alex, lo estamos experimentando internamente. Hay luchas internas donde las personas se enfrentan a sistemas de creencias que solían guiarles, pero que ya no funcionan en un mundo cambiante, y se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Así que nos toca a todos en este momento. Y el 7 de octubre es un ejemplo terrible, terrible, del nivel de atrocidades que nos empujan, al punto en que tenemos que enfrentarnos a esos sistemas de creencias, y donde ya no tienen sentido. Solo diré tres cosas. Tener la sabiduría para saber que tenemos una elección, el valor para elegir y la fuerza para seguir adelante con esa elección. Si tu sistema de creencias no te sirve, esas tres cosas te están esperando justo ahora. Y hay mucha buena información allí afuera para apoyar a todos los que están pasando por esto de una manera realmente saludable. Creo que eso es algo muy importante. Dijiste, quiero profundizar un poco más. Son los sistemas de creencias que ya no te sirven porque incluso en cada aspecto de nuestra vida, cada aspecto, desde los negocios hasta nuestros cuerpos, nuestra espiritualidad, hasta las relaciones, tenemos sistemas de creencias. Y incluso como podcaster, empecé a hacer podcasts hace 8 años y medio. Las cosas en las que mis sistemas de creencias funcionaban, lo que funcionaba en un podcast en 2015, ya no funcionan en 2023. Es completamente diferente donde muchos programas, y esto lo uso como ejemplo, muchos programas o muchos negocios se aferran al pasado y no sueltan esos sistemas de creencias y se quedan atrás porque no están ajustando y cambiando sus sistemas de creencias en lo que hacen. Lo mismo sucede con nuestros cuerpos y ahora aún más
con nuestra espiritualidad, donde los sistemas de creencias que tenían miles de años basados en religiones dogmáticas y basadas en el miedo, la gente está empezando a despertar diciendo, no creo querer hacer eso más. Y ahora hay otras opciones. Y una cosa más que dijiste sobre nuestros cuerpos que voy a usar en los medios. Lo que consumes te dará vida o te destruirá. Y los medios, las películas que ves, los libros que lees, los programas que miras, los podcasts que escuchas, harán una de dos cosas. Mucha gente que ve el programa dice, ya no veo las noticias. Me duermo viendo tu programa porque es una buena manera para mí para relajarme y llegar a ese lugar donde necesito descansar. Porque si ves las noticias nocturnas justo antes de irte a la cama, simplemente no puedes. Digo, no hay manera. Hay una energía tan pesada que viene con eso. Lo que quería transmitir es que realmente reflexiones sobre estos sistemas de creencias y lo que consumes, no solo en tu cuerpo, sino también en tu mente y en tu espiritualidad. Lo que dices es muy importante. Incluso más allá de eso, si estás viendo, y sé que muchas personas tienen padres ancianos que se quedan dormidos en el sofá por la noche, viendo las noticias. Las noticias son un ciclo continuo de 24 horas. Ya no es como antes, que las noticias de las 10:00 se transmitían solo por 30 minutos. Luego vienen los programas de entrevistas nocturnos, noticias las 24 horas, si te duermes. Y ahora tu estado cerebral ha bajado al hipnagógico, estados donde nos volvemos susceptibles a la información. Estos son los estados cerebrales que utilizamos para afirmaciones cuando queremos cambiar nuestros sistemas de creencias. Si te duermes 5, 6, 7, 8 horas frente a un canal de noticias por cable de 24 horas que está inyectando miedo y odio en tu subconsciente, y lo haces noche tras noche tras noche, ¿qué crees que sea el efecto? Conozco personas que son ejemplos vivos de eso. Y curiosamente, algunos de esas personas han desarrollado tempranamente problemas con deterioro cognitivo y demencia en etapa inicial. Ahora, la demencia es realmente interesante, porque a nivel espiritual, la demencia es cuando ya no queremos estar conectados con nuestro mundo. ¿De acuerdo? Cuando por alguna razón ya no queremos estar conectados con nuestro mundo. Estoy titubeando, estoy dando rodeos y seré muy honesto. Mi mamá padecía demencia en etapa avanzada antes de su fallecimiento a causa de COVID en el año 2021. Además, tuvo que lidiar con un padre alcohólico abusivo en el seno de una familia disfuncional. Su vida estuvo marcada por dificultades y problemas de salud. Cuando mi mamá dejó este mundo, era una niña realmente feliz, porque su demencia la había llevado a un lugar donde había olvidado todo lo que alguna vez la hirió. Y cuando iba a verla aquí, en el norte de Nuevo México, ella tenía una hermosa vista desde la ventana de montañas nevadas y flores, cabras, gallinas, conejos. Y estaba rodeada de otras personas en condiciones similares. Y le encantaba la belleza. Quería mucho a esas personas. Su cuerpo había producido un químico que interceptaba la sinapsis neuronal, que le impedía acceder a esas experiencias dolorosas. Antes de que eso sucediera, lo único que decía era, solo quiero olvidar mi pasado, quiero olvidar el pasado, quiero olvidar las cosas que me lastimaron, nuestros cuerpos. Esos son comandos literales para un sistema biológico y nuestros cuerpos seguirán esos comandos. Así que, cuando estamos viendo esos programas de noticias aterradores y nos vamos a dormir, y luego todo ese miedo se está vertiendo en nuestro subconsciente, entonces comenzamos a sentir que no estamos seguros en el mundo y queremos olvidar todas esas cosas. Y no tengo datos estadísticos, pero puedo decirles anecdóticamente, he visto que esto sucede. Quizás algunos de nuestros espectadores también lo han vivido, donde la gente, al tener esa experiencia, desarrolla la etapa inicial de la demencia, que los aísla de las cosas que les asustan, que los separa de un mundo aterrador. Y es un mecanismo de defensa que utilizamos. Así que es solo un pequeño comentario de lo delicados que son nuestros sistemas.
Nunca estuvimos destinados a ver, Alex. Nuestros ojos nunca estuvieron destinados a ver las cosas que ocurrieron en ese campo en Israel el 7 de octubre. Nuestros corazones nunca estuvieron destinados a sentir las emociones y a empatizar con las familias y las víctimas de lo que atravesaron. Nuestras mentes nunca estuvieron destinadas a que esas imágenes se grabaran en nuestras sinapsis, en nuestros recuerdos. Nunca estábamos destinados a tener esas cosas. Ahora podemos adaptarnos a cualquier situación. La pregunta es, ¿nos adaptamos de forma saludable o nos adaptamos haciendo lo que le cuento a mi mamá? Creando defensas de odio, ira, venganza. La venganza es un motivador muy poderoso. Y al final, cerrando los sistemas que nos dañan. Esas son todas decisiones que ahora mismo están en nuestras manos. Por eso, en medio de esta batalla entre el bien y el mal, y según algunos ciclos, ya sea que observes ciclos de tiempo indígenas o ciclos de tiempo espirituales o religiosos, nos acercamos a un punto de culminación en esta lucha que nos conduce a un nuevo mundo de paz y amor y esperanza y posibilidad. Y lo que sé, Alex, es que cualquiera que esté vivo en este momento, si estás en este mundo ahora, elegiste estar aquí para lo que está sucediendo. Y eres un ser muy, muy poderoso. Tienes que ser un ser poderoso para vivir en un mundo donde los viejos sistemas se están desmoronando. Pero los nuevos sistemas aún no están listos y estamos en medio para vivir en ese mundo sin perdernos en el miedo a lo desconocido. Pero esto es lo que sé con absoluta certeza. No queremos llevar el dolor del viejo mundo a ese nuevo mundo. Tenemos la oportunidad de sanar el dolor generacional de muchos pueblos indígenas, incluyendo asiáticos, aborígenes y de América del Norte. El sufrimiento en Medio Oriente y los holocaustos europeos desde las legiones romanas continúa sin cesar. Esta generación, Alex, tiene el poder para detener ese dolor generacional mientras hacemos la transición hacia un nuevo mundo. Somos quienes liderarán en esta transformación y marcarán la diferencia. Nuestro compromiso es crucial para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Estaremos a la vanguardia de ese nuevo mundo. No queremos cargar con ese antiguo dolor y odio generacional. Fechas como el 7 de octubre se acercan, son eventos horribles, pero despiertan una respuesta espiritual y podemos decidir cuál será esa respuesta. Creo que es la verdadera oportunidad que todos tenemos ahora. ¿Entiendes? Si lo expreso así, Tiene sentido, Greg, al pensar en hacia dónde vamos y lo que ha sucedido con la guerra en Ucrania, que parecía surgir de la nada, aunque muchos de nosotros veíamos que algo podría suceder, pero como que nunca pasará, nunca sucederá, y sucedió. Y luego, si nos hubieras dicho que lo que pasó el 7 de octubre estaba por venir, habríamos dicho, ¿en serio? ¿En serio? Este es un argumento que lleva 2000 años y todavía sigue, y yo como que, ¿de verdad estamos reviviendo esto a este nivel? Entonces digo, bueno, ¿qué queda? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Qué va a pasar? Mi creencia personal y la de otros líderes espirituales es que las cosas se pondrán un poco más difíciles a corto plazo en el próximo año o dos, pero al final estaremos bien. Pero se va a poner un poco más complicado. Tiene que ponerse un poco más complicado para que realmente, como decías, necesitamos ver lo que no queremos para poder decir no lo quiero. Y creo que es hacia donde vamos. Pero sinceramente estamos en una encrucijada. Y lo has dicho tan bellamente. ¿Cuál es tu elección? ¿Cómo quieres salir de estos eventos, estos sucesos mundiales que están ocurriendo? bueno, la inestabilidad de la que hablas es el colapso de sistemas insostenibles basados en el poder, la avaricia y la autoridad centralizada. Son los sistemas en los que todos estamos involucrados ahora. Son los sistemas que están colapsando y afectan a diferentes personas en distintos niveles.
Algunas personas son más afectadas por un sistema financiero que se derrumba que otras. Algunas personas son más afectadas por un sistema agrícola que se derrumba que otras. Pero en última instancia, todos somos influenciados por uno o alguna combinación de esos sistemas. Escribí un libro en 2010 llamado Verdad Profunda y señalé, mirando hacia el futuro, hacia este nuevo mundo y los escenarios que podrían conducir a él. Y uno de esos escenarios es que podríamos haber evitado tanto sufrimiento y tanto dolor. Alex, si los líderes del mundo, las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, Irán, si esos líderes se hubieran unido, y otras naciones, solo estoy poniendo esos de ejemplo, se hubieran unido a finales del siglo XX y dijeran, miren, el mundo está cambiando. Nosotros tenemos el potencial de trabajar juntos como naciones. Cada uno tiene algo que el otro necesita. Y todos queremos lo mejor para nuestra gente y queremos lo mejor para este mundo. ¿Qué cosas tan grandes y hermosas podríamos hacer juntos para guiar a este mundo hacia algo nuevo y diferente que podría haber sucedido? Y probablemente existe una realidad paralela donde eso sucedió en algún lugar. Piensen, qué diferente sería el mundo si esas naciones trabajaran juntas en beneficio de su gente. Pero eso no sucedió. Así que ese es un escenario. Hay otro escenario donde una crisis, una calamidad, algún gran evento ocurre que hace que todo se derrumbe y tengamos que empezar de nuevo desde cero, ya sea un asteroide impactando la Tierra o una llamarada solar, guerra nuclear, lo que sea. Algo lleva todo a un paro repentino y tenemos que empezar de nuevo. Y el tercer escenario que creo es probablemente lo que estamos viendo en este momento. De alguna manera, fusionándose con lo mencionado, los sistemas se doblan y colapsan uno tras otro, enfrentándolos uno a uno, hasta que se doblan y colapsan tan rápidamente, en una sucesión tan veloz, que debemos observar lo que sucede. Creo que son los tiempos difíciles de los que hablas, que otros líderes espirituales ven. Estamos presenciando el colapso de un sistema bancario, de finanzas centralizadas, agricultura centralizada, energía centralizada, energía basada en combustibles fósiles, metas políticas e ideologías políticas insostenibles. Todo esto ocurre simultáneamente. Aquí estamos, viviendo nuestras vidas. Estamos tratando de cuidar a nuestros hijos, poner comida en la mesa, tal vez ver una película, los fines de semana tener algo parecido, a una vida íntima o amorosa con otra persona en este planeta y estar sanos, hacer nuestro yoga y cuidarnos bien en medio de todo eso. Y por eso digo que somos seres tan poderosos. Y a veces es difícil realmente abrazar cuán poderosos somos, pero no se necesita mucha gente para sostener una visión de lo que es posible. Alex, simplemente tengo que compartirlo. Esto es tan así. Veamos, ha sido desde septiembre. He estado de gira principalmente en Europa, algo en Estados Unidos y Sudamérica. Así que he estado con audiencias de todo el mundo. Y les hago dos preguntas. Digo, número uno, ¿cuántos quieren un mundo diferente? Y todos levantan la mano. Y luego digo, está bien, ¿cómo sería ese mundo? Este es el problema. No tenemos una visión colectiva sólida de lo que es posible. Ahora voy a compartir algo. Esto es realmente poderoso y es muy sutil. Cuando la gente piensa en el nuevo mundo, Alex, lo hacen, pensando en el mundo existente y cómo mejorarlo, en lugar de dejar ir el mundo existente y preguntar, ¿qué necesitamos? ¿Qué serviría? ¿Qué funcionaría? Porque todo lo que sabemos es lo que conocemos. La gente piensa en lo que tenemos hoy y en cómo mejorarlo, en lugar de dejar ir esos sistemas y decir, esto es lo que realmente honraría y serviría a nuestra comunidad en términos de finanzas, banca y en conjunto. Incluso el gobierno. Incluso el gobierno. La concepción del gobierno
adquiere un nuevo significado al reflexionar sobre este mundo en evolución. Actualmente, produzco varios podcasts en colaboración con el Arlington Institute, ubicado en las afueras de Washington, D.C. Durante estas conversaciones con otros líderes de opinión, vislumbro que nos encaminamos hacia la creación de un sentido colectivo que nos permita visualizar un mundo mejor para todos. Y se basa en nuestras percepciones de que no somos dignos y de que somos impotentes, de un mundo sobre el cual no tenemos control. Al abrir nuestro desarrollo espiritual y aceptar más amor propio y empoderar la inteligencia del cuerpo humano, nuestra respuesta inmune, nuestras enzimas de longevidad, nuestra capacidad de resiliencia. Al hacerlo por nosotros mismos, eso se refleja en lo que consideramos posible. Para un nuevo mundo, comenzamos a construir una visión de un nuevo mundo, basada en un amor más profundo por nosotros mismos y una mayor aceptación de quiénes somos y de lo que es posible. Creo que es hacia donde todos nos dirigimos en este momento. Greg, mucha gente me pregunta sobre el gran despertar, el cambio de conciencia, este nuevo mundo del que hablas. Sin embargo, hay quienes se preguntan si estamos creciendo en conciencia y evolucionando como seres espirituales, ¿por qué estamos experimentando todo esto en este momento? Aunque hemos discutido esto en nuestra conversación, ¿por qué, a pesar de nuestro despertar y evolución, seguimos lidiando con problemas del pasado? Esta es una pregunta frecuente en mi comunidad, ya que se espera que estemos alcanzando un nivel superior de conciencia espiritual. Creo que la respuesta está en la pregunta. Al despertar dentro de nosotros mismos, estamos emergiendo en un mundo que se gestó mientras dormíamos. Estamos liberándonos de las limitaciones del mundo en el que consentimos en nuestro sueño. En cierto sentido, todos hemos aceptado el poder y el control. ¿Qué estamos experimentando? Diste un ejemplo perfecto. En la Segunda Guerra Mundial, como sabes, Hitler no surgió de la noche a la mañana. Hubo una serie de eventos. Hubo un proceso que se desarrolló donde a la gente se le prometió una vida más fácil, donde se les aseguró que alguien más se haría cargo de ellos para que no tuvieran que hacerlo por sí mismos. Y lo aceptaron. Renunciaron a sus métodos de autodefensa. Fueron desarmados y les dijeron, no necesitan armarse, nosotros nos encargaremos de ustedes. Cedieron sus medios de producción. Dijeron, no necesitan fábricas, propiedad privada. El gobierno se encargará de ustedes. La gente dice, oh, genial, suena como un gran plan. Fueron cediendo su poder en cada paso que daban, hasta que entregaron tanto de su poder. Cuando fue evidente que no era un buen camino, ya no les quedaba poder. Y creo que ese microcosmos es un ejemplo de lo que ha sucedido colectivamente a nivel de civilización. Y así hemos entregado nuestro poder de tantas maneras. Y no me refiero solo a el este o el oeste o simplemente en conjunto. Ha sucedido en nuestro pasado. Ahora estamos despertando en el contexto de un mundo donde hemos cedido ese poder y no tiene sentido. Y así ahora, esta es la generación. Tiene que haber una generación que haga de puente entre estas dos formas de ser, que haga de puente en este despertar. No es como si todos nos fuéramos a dormir una noche de viernes a la medianoche y despertáramos el lunes por la mañana y el nuevo mundo estuviera aquí. Sería agradable colectivamente, algo así como el horario de verano. Nos guste o no, siempre está presente. Sí, nuestros relojes internos se ajustan, pero no es lo que pasa. Entonces, todos debemos pasar por eso. Individualmente, y lo que eso signifique para nosotros al despertar. Tiene que haber una generación que haya vivido y dominado una antigua forma de ser, y pensamos que lo hemos resuelto, y todo bien atado y seguro. Y luego, ese sistema comienza a ceder y colapsar porque es insostenible. Un nuevo sistema está surgiendo, pero aún no está aquí.
Tiene que haber una generación que haga de puente entre esas dos formas de ser. Incluso solo una pequeña ventana, un corto periodo de tiempo, una pequeña ventana que no dura para siempre, pero se necesita ser realmente fuerte para vivir en la incertidumbre de ese intermedio. Estamos viendo niveles sin precedentes de personas que dejan este mundo, ya sea por elección, muchos de ellos se quitan la vida, o a través de otros procesos que podrías argumentar kármicos, lo que eso signifique, porque se sienten abrumados, sienten que no pueden navegar esta pequeña ventana de tiempo. Si estamos aquí ahora es por esto que estamos aquí. La comunidad es vital para que podamos reunirnos y compartir ideas y compartir soluciones. No hay respuestas definitivas, pero hay muchas soluciones posibles. Para nosotros individualmente, no hay una única respuesta. Hay una amplia variedad de soluciones que compartimos en comunidad, expresando, sí, eso me funciona a mí, y esto me funciona a mí. Conforme el sistema económico, financiero y la distribución de alimentos se desmoronan, resulta vital contar con un sistema paralelo de apoyo. Asimismo, frente al colapso de los sistemas energéticos, es esencial tener un respaldo para el hogar. Nos encontramos en una época caracterizada por extremos. Tiene sentido no por miedo, sino por el reconocimiento de que esta es una ventana de tiempo rara y preciosa. Tenemos la oportunidad de elegir un nuevo mundo. Mientras el viejo mundo se tambalea y colapsa bajo el peso de su propia insostenibilidad. Al hacerlo juntos como nuestra familia colectiva, nos empoderamos mutuamente. Todo tiene que empezar aquí dentro. Todo tiene que comenzar con sentirnos merecedores de este hermoso nuevo mundo de paz y prosperidad. De nosotros, sintiendo y abrazando la profunda verdad del templo de nuestros cuerpos. Este es un podcast de alma de siguiente nivel, así que puedo llamar literalmente a nuestros cuerpos, el templo del alma, y honrar nuestros cuerpos. Si alguna vez necesitamos estar sanos, ahora es cuando más necesitamos estar más sanos que nunca, para que podamos atravesar esta preciosa ventana de tiempo de la mejor manera posible. Y hay 1.000.000 de maneras de hacerlo. Creo que aquí es donde estamos. El 7 de octubre no ocurrió en el vacío. Está ocurriendo en ciclos convergentes. La lucha entre el bien y el mal nos acerca al final de una línea de tiempo o a una bifurcación temporal, donde forjamos un nuevo mundo. Nos transformamos en nuevos seres humanos. Nuestra reacción a las atrocidades del 7 de octubre, en gran medida, define qué línea de tiempo elegimos, cuál de ellas comienza a seguir la Tierra. Esta perspectiva es sumamente poderosa para quienes transitan un camino espiritual en este momento, que nos convertimos ante lo que el universo, la vida, acaban de traer a nuestro umbral. Esa es la pregunta, Greg. Si hay alguien viendo en este momento que ha estado en ese tipo de cámara de eco de su propio entendimiento, su propia perspectiva, su propia programación y solo ven un lado y aún no, se han aventurado a explorar esta otra perspectiva. Desde el otro lado, ¿qué le dirías a alguien que está escuchando y que tiene esa situación ahora mismo o no es un problema, pero está lidiando con eso en este momento? Sí, pues le está sucediendo a mis amigos, a mi familia, a mis colegas. Incluso tengo colegas que han estado profundamente arraigados en un sistema de creencias durante 40 años y ese sistema les ha decepcionado. Se sienten traicionados por ese sistema y sorprendidos y sin esperanza y sin poder hasta que se adentran en su interior y descubren que siempre han tenido todo lo que necesitan. Aquí es donde les referimos como enseñanzas esotéricas. Sin embargo, Alex, son la base de la vida diaria de cada día, que nos invitan a encontrar la manera de amarnos a nosotros mismos y todo lo que eso implica a través de la salud, las finanzas, en todo de lo que estamos hablando aquí. Todo nos invita a comenzar a amarnos de maneras nuevas y profundamente poderosas.
y permitir que el amor por nosotros mismos se refleje en las decisiones que tomamos en políticas, leyes, política. Y tú y yo vivimos en una nación donde esto será relevante. Estamos en un año electoral, 2024. Verás todo tipo de narrativas, impulsadas por la IA y la guerra de quinta generación, para conducirnos a tomar decisiones que sirvan a otros, y ya sea el clima, la política, las finanzas, la economía, la moneda digital del Banco Central, problemas de salud, lo que sea, lo vamos a ver todo en los próximos 12 meses. Y aquí es donde la comunidad será vital, para que podamos consultar unos con otros y descubrir lo que cada uno sabe y estar abiertos a las posibilidades. Lo que yo diría a alguien es: bendice los sistemas de creencias que te han servido en el pasado, tan bien que estás aquí hoy. Solo puedes estar aquí si tu sistema de creencias te sirvió en el pasado. Bendícelos y déjalos ir. Porque esos sistemas de creencias se formaron en el contexto de un mundo que ya no existe, y abre tu corazón a la profunda verdad del amor que está disponible para ti, tu familia y tu mundo, y los nuevos sistemas de creencias que apoyarán ese amor. Cualquier sistema de creencias que nos pida odiar o juzgar a otra persona, o que nos diga que necesitamos algo fuera de nuestro cuerpo para estar sanos y competir exitosamente en el mundo, yo desconfiaría de ese tipo de conversaciones, pero necesitamos ser perspicaces. Lo último que diría es que hay una diferencia muy poderosa, profundamente espiritual, entre juzgar y discernir. Juzgar es cuando calificamos a otro como bueno, malo, como queramos llamarlo. Discernir es cuando podemos reconocer. Podemos reconocer las cualidades en otras personas que no son saludables y no son buenas para nosotros, sin juzgar a las personas que poseen esas cualidades. Un principio espiritual muy, muy profundo y poderoso. Así que a medida que avanzamos hacia el nuevo mundo, el discernimiento va a ser realmente clave para ayudarnos a tomar decisiones saludables. Y entonces le diría a esa persona: les agradecería por todo lo que han hecho para ser la mejor versión de sí mismos y por todo lo que están haciendo para crear el mejor mundo posible. Eso es lo que les diría. Amigo querido, ¿dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu maravilloso trabajo? En el mundo, pues estoy en la cubierta de mando de la nave nodriza en este momento. Obviamente, señor. No, vengo de nuestro estudio a las afueras de Santa Fe, Nuevo México. Toda la información sobre los tours, los retiros, los libros, todo está en nuestro sitio web. Greg Braden, Greg con 2Gs.com. Sí, probablemente ese sea el mejor lugar. Los dirigiremos a nuestro canal de YouTube con mucha información sobre los temas que hemos discutido. Quiero agradecer a todos por su amor y apoyo mientras atravesamos esto juntos. La comunidad es clave, la familia es clave. Y Alex, quiero agradecerte por tu confianza al traerme, porque la verdad es que nunca se sabe a dónde va a llevar esto. Y yo tampoco lo sé. No está guionizado. Y eso requiere un nivel de confianza para integrarme a tu familia. Y significa mucho para mí. Lo valoro mucho. Así que gracias, hermano, por todo lo que haces para mantenernos conectados. Eres un increíble centro de comunidad, todos centrados en Alex Ferrari. Y el podcast Soul de Siguiente Nivel es necesario y lo aprecio mucho. Gracias, valoro mucho esta conversación. Es una conversación que he querido tener y estaba buscando al invitado adecuado para abordar temas profundos y tratar muchas de las cuestiones que mi audiencia ha estado enfrentando y sobre las cuales ha preguntado. Aprecio que hayas venido, por tu franqueza, por ser tan solidario y amoroso en las respuestas a mis preguntas. Y espero que este episodio haga algo bueno en el mundo y nos ayude a alcanzar ese nuevo mundo del que hablabas tan maravillosamente, amigo mío. Así que gracias por tu valiosa contribución a esta charla tan significativa. Y gracias también por todo lo que haces, amigo mío. Muchas gracias. Estoy muy emocionado por nuestro próximo agradecimiento, Alex. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.